amb aquest cicle que vam engegar el dimecres passat amb el doctor Manel Esteller. I avui tenim dos convidats de luxe. Tots dos són investigadors al Centre de Regulació Genòmica. Us presento el Salvador Aznar Benita, que és director del Programa de Regulació Gènica Cèl·lules Mare i Càncer del CRG, i com a presentador de luxe, perquè també és investigador del CRG, com us deia, i tenim a Luciano Di Croce, que és director del Programa d'Avenç Epigenètics en Càncer, si ho dic bé. Per als que no coneixeu, el Centre de Regulació Genòmica és un dels centres de recerca d'excel·lència d'aquest país, d'aquesta ciutat. Fantàstic que estigui en aquesta ciutat, però és realment un centre de referència internacional. Jo no explicaré gaire cosa més perquè realment són ells els que han de parlar i parlaran de la genètica del rellotge biològic. Deixo el Luciano, que parlaran en castellà tots dos. El Luciano, diguem, amb aquest nom ja us podeu imaginar que és italià. I el Salvador no és italià, però tampoc és català, és a dir, que faran la xerrada en castellà i si algú té algun dubte ens ho dieu. Muchísimas gracias por estar aquí, bienvenidos y adelante. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y buenas tardes a todos. Quería decir, para mí es un placer introducir a Salvador Aznar porque además de ser un investigador excepcional, es un amigo mío muy grande. Para decir, una emoción para mí introducir a Salvador. Salvador, yo lo conocí hace 5 años, cuando se incorporó en el Centro de Regulación Genómica aquí en Barcelona, como jefe de grupo financiado por el proyecto ICREA. Cuando Salvador, hace muchos años, bueno, hace unos cuantos años, cuando era pequeño, casi empezó a la licenciatura en literatura. Después, por suerte por nosotros, decidió optar por biología. Y en esa época Salvador vivía en Canadá, en Montreal. Entonces se apuntó a la Facultad de Biología y Bioquímica de la University McGill de Montreal, que es una de las 10 universidades mejor en el campo de la biología en el mundo. Ahí en el 98 consiguió su título de licenciado en biología y durante estos años descubrió su vera pasión, que era la investigación. En esos 4 años, él consiguió estudiar el papel empezó su interés por el papel de las células tumorales y también las células madres. Al término de su licenciatura en el 1998 hizo como algo bastante inusual por esta época. Decidió volver a España y volvió en Madrid, en el centro del CSIC. Y ahí empezó sus estudios de posgrado, de postdoctorado, bajo la dirección del doctor profesor Juan Carlos Lacal. En esto, ahí desarrolló su estancia doctoral. Y en estos 4 años de estancia doctoral en Madrid, Salvador desarrolló un tema que es muy interesante, cómo una célula tumorales empieza a evadir el tumor mismo, empieza a entrar en un tejido normal, que en otras palabras es como forma metástasis. Sabemos que muchos de los pacientes de tumor no mueren por el tumor primario, bien por el tumor debido a metástasis, a tumor periféricos. Y este es el estudio que hizo Salvador en esos 4 años como estudiante de doctorado. En esos 4 años publicó más de 10 publicaciones internacionales y consiguió también conseguir el premio como la mejor tesis doctorales de su carrera. Y además de esto consiguió un premio europeo muy importante. Es un premio europeo que es dado por una agencia europea por la investigación contra el cáncer. Al final de esta temporada, al final de su doctorado, Salvador entendió que lo que le gustaba más era seguir investigando y que para entender bien cómo desarrolla un tumor, lo que es entender cómo funciona una célula normal, porque no podemos entender cómo una célula un poquito anormal, como puede ser una célula tumoral, funciona si no conocemos cuál es el lado normal de una célula.
Por eso decidió, la célula más parecida a una célula normal, a una célula tumoral, que aún tenga función normal, es una célula que tiene características de stem cell, de unas células madre. Y por eso decidió irse otra vez de España e ir en Londres, en uno de los laboratorios pioneros de células, de estudio de células embrionales y células troncales. Se incorporó en el grupo de Fiona Watt, de la doctora Fiona Watt en Londres, y ahí lo que hizo en Londres, otra vez, publicó en muy poco tiempo, en 3 años, publicó 2 papers que fueron súper impactantes en el campo de la biología. Los 2 papers fueron publicados en la revista científica más importante en el campo de la ciencia, que son la revista Nature y la revista Science. En esos 4 años, otra vez, su trabajo fue muy centrado en entender cómo una célula madre contribuye a la formación de un tejido normal, como es un tejido, por ejemplo, de la piel, y cómo cuando eso se altera da origen a tumores, otra vez, tumores de la piel en estos casos. Además de publicar su resultado en revistas importantes, Salvador consiguió varios premios por su trabajo postdoctorales. En el 2007, finalmente Salvador volvió aquí en Barcelona con la ayuda, otra vez financiado por el proyecto ICREA, y se incorporó como Junior Group Leader en el CRG. Y yo puedo decir que estoy muy orgulloso porque una de las personas que en ese momento estaba en el panel para poder decidir quién se incorporaba al CRG, quién no se incorporaba al CRG, yo opté fuertemente quise que Salvador se incorporaba al CRG como jefe de investigación. Y los hechos hablan claramente. En estos 5 años de que Salvador se incorporó al CRG, desde el 2007 hasta hoy, Salvador en el campo mundial es un punto de referencia, en el campo de la stem cell, sea embrionales, sea adultas, en particular en un tejido muy interesante que es el tejido de la piel, que es el tema que Salvador nos contará hoy. Quiero solo mencionar que los trabajos que Salvador ha publicado en estos 5 años al CRG son trabajos excepcionales. Y esto también le ha conseguido, otra vez, varios premios internacionales y de Junior Group Leader, y CREA lo pasó a ser Senior Professor en el CRG. Así que para mí es un honor, es un placer introducir a Salvador Aznar, mi colega y mi amigo. Estoy seguramente seguro que su charla será muy interesante y estimulante para todos nosotros. Gracias. Gracias, Luciano, por la introducción y gracias por estar aquí, por haber accedido. Antes de empezar, quería agradecer a los organizadores por haberme invitado a poder daros esta charla. Creo que es una iniciativa buenísima el poder darnos la oportunidad a nosotros de compartir con vosotros qué es lo que hacemos en el laboratorio, que muchas veces creo que puede parecer que estamos tan obsesionados con nuestras pipetas y probetas y placas y células que estamos un poco desligados, ¿no?, de lo que ocurre en el mundo exterior, pero no, espero que con mi charla pueda daros una cierta idea de que creemos que aquello que hacemos en el laboratorio, que puede parecer algo muy frío, al fin y al cabo está directamente relacionado con problemas sociales y problemas sanitarios. Bueno, el título de mi charla, como podéis ver, es La genética del reloj biológico, pero yo creo que antes de poder hablar propiamente de relojes biológicos, pensé que sería necesario dar una introducción un tanto general de cuáles son las preguntas fundamentales que nos hacemos en el laboratorio, o sea, qué es realmente con lo que trabajamos. Y yo creo que estas fotos que os estoy enseñando aquí son muy representativas de lo que sería la gran pregunta que tiene mi laboratorio, que tanto la gente que trabaja conmigo como yo nos estamos constantemente preguntando. Y yo creo que si comparamos esta foto con esta foto, pues
claramente vemos una diferencia. Somos capaces de distinguir, obviamente, que la piel de esta persona tiene rasgos de envejecimiento, su elasticidad no es la misma, es comparada con la de esta persona, en la que se ve que ese tejido está, digamos, en un punto máximo de mantenimiento, ¿no? En su esplendor, digamos. Ahora, esto es cierto, claramente hay diferencias en la piel, al menos de estas dos personas, pero si miramos microscópicamente, o sea, lo que nosotros denominamos la histología del tejido, es como la arquitectura, digamos, ¿no? de este tejido. Aquí ya es más difícil ver diferencias. Uno tiene que ser un dermatólogo especializado y, por supuesto, sí que hay diferencias. Pero en lo que respecta a lo esencial de la función del tejido, todo está ahí. Tenemos lo que es la epidermis, es un tejido estratificado, parece como un muro de ladrillos, digamos. Estas células que están aquí son aquellas que podemos tocar, son las que están realmente permitiendo que este tejido tenga una barrera que nos separe del mundo exterior, que impida que nos deshidratemos, impida que bacterias, virus, etcétera, incluso agua, entre, ¿no?, en el interior de nuestro organismo, y está ahí. Esta persona, a lo largo de todos estos años, ha mantenido su epidermis y la ha mantenido de una forma funcional. Si no lo hubiese mantenido, esta persona no estaría aquí. Con lo cual, a pesar de que, por supuesto, hay cambios macroscópicos que estamos viendo durante el envejecimiento, el tejido ha mostrado una capacidad increíble de autorrenovación a lo largo de todos estos años. Y en el laboratorio intentamos entender por qué y cómo. Yo creo que el por qué casi es lógico, es decir, si no tuviesen los tejidos esta capacidad de renovarse, de mantenerse a lo largo de tantos años, pues no seríamos animales longevos, es decir, nuestra esperanza de vida sería mucho menor. Ahora, el cómo ya es una cosa mucho más difícil de entender. Entonces, la verdad es que sería difícil resumir en este corto tiempo que tengo cómo hemos llegado a toda la información, toda la investigación que se ha hecho en tantos años, en tantos laboratorios, para poder poner una presentación así. Pero yo creo que directamente ir al grano, decir que sabemos cómo los tejidos se autorrenovan, tienen esta capacidad magnífica de autorrenovación a lo largo de los años. Y esto se debe a una población de células que denominamos células STEM, STEM es del inglés, pero es célula troncal adulta. Y con esto lo que nos referimos, ahora lo veremos a lo largo del resto de mi charla, que son las células, al fin y al cabo, que se encargan de renovar aquellas células que ya han dejado de funcionar en el tejido y de mantener el tejido siempre en un estado correcto de funcionalidad. Y pues sea el tejido y el órgano que miremos o que estudiemos, encontramos una población especializada dentro de ese tejido que se encarga de mantener ese tejido. La célula STEM, por excelencia, es la célula STEM embrionaria, ¿no? Es aquella que es totipotencial, es aquella en la que una vez que se ha unido el espermatozoide con el óvulo, todas las demás células, todo el organismo entero proviene de ellas. Pero estas no son las células embrionarias. Yo me estoy refiriendo a células adultas. Una vez que el organismo ha llegado a ser adulto, cada tejido tiene una población de células que se encarga de mantenerlo. Entonces, antes de poder entender realmente qué tiene que ver todo esto con relojes biológicos y con lo que hacemos en el laboratorio, yo creo que es importante definir lo que es una célula STEM adulta. Porque para ello, para que nosotros podamos definir una célula como STEM, tiene que cumplir unas ciertas características. La primera es que ha de ser capaz de contribuir a todas las células de su linaje. Y a esto lo que me refiero es, si volvemos, por ejemplo, a la foto de la epidermis, que es esta zona de aquí. Esto es la dermis, esto es la epidermis. Una célula STEM tiene que ser capaz de contribuir a todas las células presentes que están en este tejido. Con lo cual tiene una plasticidad, es una célula muy flexible. Como tal, no está realmente definida. Simplemente sabe que es una célula de piel y que está ahí para repoblar cuando faltan células en este tejido. Una segunda característica que quizás es la más esencial de la célula STEM es que tiene que ser capaz de autorrenovarse.
Y lo que me refiero con la autorrenovación es un tejido, por ejemplo la piel, si yo ahora mismo me rasco la mano, acabo de perder miles de células en mi piel. Y nosotros en el fondo no lo notamos. No lo notamos porque el tejido tiene la capacidad de inmediatamente volver a repoblar esas células. Ahora, la única forma de repoblar células que se han perdido de un tejido es mediante la división celular de otras células. Que células que ya están ahí se dupliquen y vuelvan a repoblar, ¿no?, ese número de células perdidas. Pues esto es lo que hace la célula STEM. La célula STEM entiende hay una falta de células en el tejido y entonces me divido y genero dos células hijas. ¿Cuál es el problema con esta división? Que si las dos células hijas fuesen células diferenciadas, células que se van a formar, digamos, esta parte cornificada de la piel, entonces la reserva de células STEM de ese tejido bajaría de forma tan drástica que la longevidad del ser humano sería muy corta, ¿no? Entonces, ¿cómo mantiene el sistema un nivel, digamos, constante, más o menos, de células STEM? Mediante su renovación. Es decir, una de las células hijas vuelve a ser una célula STEM, mientras que otra de las células hijas es una célula que va a diferenciarse y a especializarse. Y eso es básicamente a lo que me refiero con la homeostasis tisular. Homeostasis tisular es básicamente mantener un equilibrio entre el número de células que pierde el tejido por la propia funcionalidad o porque han envejecido y el número de células que las células STEM vuelven a repoblar para que se mantenga siempre el tejido de forma constante. Ahora, esto es en condiciones normales. En condiciones normales nuestros tejidos pierden células, pues bien, o porque han acumulado mutaciones o porque ya han acabado con su vida media funcional, se pierden y las células STEM las repueblan. Pero también sabemos que tenemos daños en el tejido. En el caso de la piel, por ejemplo, nos cortamos. Y yo creo que todos los que estamos aquí sabemos perfectamente que si uno se corta, en muy poco tiempo la herida se cierra. Hay que pensar realmente por qué se cierra la herida. En el fondo sabemos que la única razón por la que la herida se cierra cuando ocurre es porque tenemos células STEM que van a inmediatamente darse cuenta que aquí hay un gran problema, se le van a encender todas las alarmas, va a ir a la zona del peligro, es decir, a la zona donde está ocurriendo la herida y lo va a reparar inmediatamente. Eso la célula STEM tiene que ser capaz de hacerlo para poder definirla. Ahora, como he dicho antes, cada tejido tiene sus células STEM. Ahora, si tenemos, y todas ellas cumplen con estas características. Otra característica que tiene, que es muy interesante, es que las células STEM están normalmente en nichos. Perdón. Y con lo que me refiero en nichos es que tienden a estar juntas y, por lo general, lo más lejos posible de la zona de acción, digamos, del tejido. Entonces, creo que con un par de ejemplos aquí yo creo que se puede entender bien lo que quiero decir. Esto, por ejemplo, es una visión transversal del intestino. Lo estamos mirando como de lado. El intestino es un tubo y lo estaríamos mirando de lado. Esta parte de aquí sería el interior del tubo y esta parte de aquí sería el exterior del tubo. Es decir, esta parte de aquí es por donde pasan los alimentos cuando los ingerimos. Entonces, estas células que están aquí son células especializadas que son las que van a absorber los nutrientes cuando comemos. Ahora, aquí no es donde están las células STEM. Esta zona es una zona de peligro porque cuando ingerimos alimentos pueden llevar compuestos mutagénicos que pueden llevar a mutaciones y muchas cosas más que pueden realmente generar un daño. Lo que el tejido no quiere es exponer precisamente aquellas células que se encargan de mantenerlo constantemente a esta zona de peligro. ¿Qué es lo que hace? Las mantiene aquí abajo. Entonces están lejos de la zona de acción, pero a pesar de estar lejos, siguen siendo capaces de entender en cualquier momento qué es lo que está pasando en el tejido. Si hay un problema aquí, de alguna forma, que todavía no entendemos bien, estas células se enteran y responden inmediatamente. Por ejemplo, si miramos la córnea, esta es la zona que está expuesta a la luz, tiene que estarlo, es la zona que nos va a permitir, ¿no?, tener visión, pero por supuesto es una zona de peligro, es decir, es una zona que está expuesta a daños. Las células STEM de la córnea no se encuentran en esta zona, se encuentran protegidas en los lados, en zona de que si hay un peligro aquí, estas no se van a ver afectadas.
de tal forma que luego pueden responder a este peligro, migrar a la zona donde ha habido el fallo o el que hay que reparar, y entonces pueden reparar el tejido. Y lo mismo ocurre con la piel, con las glándulas mamarias, etcétera, con el sistema hematopoietíco, que es la sangre que tenemos, cuyo nicho es la médula ósea, ahí es donde, digamos, se encuentran, ¿no?, las células stem de la sangre. Ahora, el modelo que nosotros utilizamos sobre todo, no únicamente en el laboratorio, es la epidermis. Y la epidermis es un modelo precioso para poder entender la actividad dinámica, ¿no?, la función dinámica de estas células stem. La razón de ello es que junto con el intestino es el tejido que más células pierde al día. Estas células están expuestas, son las que nos separan del mundo exterior, por lo tanto son las primeras que reciben daño, digamos. Y esta que pongo aquí en este dibujo son las células que tocamos. Estas células están constantemente perdiéndose, hay una descamación, digamos. Entonces, ¿cuál es la única forma que tiene el tejido de mantener esta barrera estable? Bueno, pues las células stem, de nuevo, veis que están lo más lejos posible del centro de acción, digamos, ¿no?, del centro de peligro. Estas células entienden que ha habido una descamación y aquí es donde proliferan, tienen el proceso de autorrenovación, es decir, una de las células hijas se mantiene como célula stem, la segunda célula hija se despega, digamos, de esta base del tejido y empieza a subir y se va especializando, que nosotros en nuestro argot lo llamamos diferenciación, pero en el fondo lo único que significa es el cambio de esta célula stem hasta que se convierte en esta célula que al fin y al cabo es la que realmente ejerce la función del tejido. Aquí os pongo simplemente un ejemplo para que lo veáis directamente dónde está en el tejido. Esto es son cortes transversales de piel, es decir, lo estamos mirando la piel, digamos, desde el lado. Estas son las células basales y esta parte de aquí sería la parte cornificada. Y aquí simplemente quería enseñaros cómo estas células están en nichos, cómo se tienden a juntarse. Estas son las células stem de la piel. Esto es piel humana, estas son las células que a todos los que estamos aquí se encargan de mantener nuestra piel, que se renueve constantemente. Es más, se estima que entre 7 y 14 días toda nuestra piel se renueva. De nuevo, es algo que no sentimos, pero que está ocurriendo. Ahora, la piel, la parte de queratinocito, digamos, de la piel, no solamente tiene la epidermis, sino también tiene folículos pilosos. Tenemos pelos, ¿no? Somos animales con folículos. Y esto resulta ser otra zona de reserva de las células stem de la piel. O sea, tenemos dos reservas en la piel. En este caso, las imágenes que estamos viendo ahora son unas imágenes tridimensionales de la piel que podemos sacar con unos microscopios especializados. Y tal cual lo que estáis viendo es como si estuviésemos mirando la piel por abajo y por el otro lado de la pantalla estaría saliendo el pelo. Es decir, estos son 3 pelos, son los folículos, por el otro lado de la pantalla sería el pelo y la pantalla sería la piel, digamos, como lo tocamos. O sea, ese es el eje de la visión. Y aquí lo que se ve es en esta zona de los folículos, veis que estas células stem están todas juntas y desde ahí es de nuevo el centro de organización del folículo, del pelo. Estas son las células que al final van a decidir si ese pelo crece o si ese pelo no crece. Ahora, aquí viene un concepto que va a ser esencial a la hora de entender el tema de los relojes biológicos, y es el concepto de quiescencia y activación. Quiescencia también puede decir la célula está dormida, digamos, porque como os he dicho, la función de la célula stem es mantener el tejido y enterarse de cuándo el tejido necesita nuevas células, proliferar y proveer al tejido de ese nuevo número de células. Ahora bien, hay momentos en los que el tejido no está perdiendo células, con lo cual no vendría a cuento, en el fondo, que la célula stem se activase, proliferase y se dividiese. Eso, por ejemplo, en el caso del pelo, es muy claro. Tenemos zonas en nuestro cuerpo en las que el pelo no para de crecer, la barba para los hombres, el pelo de la cabeza, pero, por ejemplo, los pelos que tenemos en los brazos no crecen, a no ser que los afeitemos. Entonces, cuando el folículo no tiene que crecer, la célula stem está dormida. Entiende que no es necesario repoblar el tejido. En el momento en el que el folículo tiene que crecer, ahí es cuando la célula stem se activa, prolifera. Una de las células hijas se mantiene en el nicho, de nuevo el concepto de autorrenovación,
la otra célula hija sale a esta zona donde prolifera, crece, se diferencia y luego al final forma lo que es el nuevo pelo, que es al final lo que tocamos, ¿no?, de forma macroscópica. Esto de nuevo, os pongo unas fotos para que veáis, si lo podéis poner la luz un poquitín más, Tune, por favor. De nuevo para que veáis esto que es en dibujito, realmente cómo ocurre en la vida real. Estos son 4 folículos. En azul estamos marcando cada célula individual y en verde estamos marcando células que están proliferando. Estas células de aquí, esta zona, es, como os enseñé antes, donde están las células stem del folículo. Y como veis, estos folículos que no están creciendo, no hay células verdes en esa zona. Ahora, cuando el folículo tiene que activarse, es decir, cuando el pelo tiene que crecer, ahí es cuando empezamos a ver en esta zona de células stem, células verdes, es decir, células que están proliferando y ya pasan a este centro, digamos, de expansión y luego hacia su diferenciación. Ahora, esto es en condiciones normales. Como os he dicho, la definición de células STEM no solamente es el mantenimiento del tejido sano, sino también cuando el tejido le ha ocurrido algo y las cosas no van bien. Y esta capacidad regenerativa de las células STEM es increíble. O sea, tienen una capacidad regenerativa, no diría que ilimitada, pero muy grande, que, por supuesto, podemos utilizar en nuestro beneficio para medicina regenerativa. Y esto, trasplantes de células STEM adultas salvan miles de vidas al año. Esto lo hacemos, los hospitales lo hacen de forma rutinaria, por ejemplo, con pacientes con quemaduras muy graves, pacientes en el que tienen quemaduras de tercer grado que no pueden sobrevivir, no tienen una barrera, se deshidratan, entran diferentes infecciones, bacterias, etcétera. ¿Qué es lo que se hace? En zonas en las que el paciente no se ha quemado, se sacan sus células STEM de la piel, se expanden en cultivo, es decir, se forma una piel en cultivo que se pone encima de la zona quemada y después de un tiempo eso regenera la piel. Y esta persona pasa de correr un grave peligro con su vida a estar perfectamente, no 100%, pero bueno, está viva y tiene una piel que se regenera. Por ejemplo, pacientes que tienen leucemia, siempre se dice, se buscan donantes de médula ósea. En el fondo, ¿por qué se buscan donantes de médula ósea para pacientes con leucemia? Lo que se está haciendo ahí es tratar al paciente con leucemia mediante una radioterapia en la que se intenta eliminar todas las células leucémicas. Desgraciadamente, un efecto secundario es que con ello estamos también matando prácticamente todas las células de la sangre normal que le quedan al paciente. ¿Por qué se buscan trasplantes de médula ósea? Porque la médula ósea es donde residen, es el nicho de las células STEM de la piel, de la sangre. Con lo cual, un paciente con leucemia en el que se le ha trasplantado una célula STEM de otra persona sana, esa célula es capaz de regenerarle todo el sistema hematopoético, es decir, toda su sangre, ¿no? Y de ahí que ese paciente, en el fondo, se le salva la vida ante ese tratamiento. Y ya por último, deciros, por ejemplo, este ojo y este ojo, aunque parezca mentira, es el mismo ojo. En este caso era cuando el paciente llegó al hospital y se había quemado la córnea con un compuesto químico. Le saltó a la cara y se le quemó el ojo, por lo cual un ojo que ha perdido completamente la visión. Si os acordáis, en la foto os enseñé donde la córnea decía que había células STEM que estaban protegidas. Bueno, pues del otro ojo se pueden sacar esas células STEM, se expanden en cultivo, se le trasplantan a este ojo y se le devuelve la absoluta funcionalidad. Esto es algo que un investigador llamado Michele De Luca en Italia realmente le ha devuelto la visión a miles de pacientes, ¿no? De esta forma. Pero bueno, en el fondo, normalmente cuando doy una charla así, siempre parece que dices, bueno, entonces es que todo funciona de maravilla, ¿no? Tenemos unas células STEM que se autorrenuevan, son perfectas, saben cuándo tienen que regenerar el tejido. Bueno, entonces en el fondo tendríamos que ser casi como eternos, pero la verdad es que la homeostasis falla y envejecemos. Esto es una realidad y con ello no quiere decir que envejecer sea un fallo, pero lo que sí quiero decir es que el envejecimiento es un fallo de la homeostasis. Es decir, el tejido deja de tener capacidad de regenerar el número de células que está perdiendo. Se empieza a haber un desequilibrio. Y lo que es peor
Mucho peor es cuando la gran pérdida de la homeostasis es cuando el tejido desarrolla carcinomas. Aquí, básicamente, cuando tenemos un carcinoma, lo que está viendo son células que han dejado de entender cuándo tienen que proliferar, cuándo tienen que mantener la aquiescencia, cuándo tienen que dejar de invadir o no invadir. Las células se vuelven anárquicas y, en el fondo, ya no se rigen por ninguna norma que el tejido le impone. Esto, al final, este comportamiento, al final es lo que puede llevar a la muerte del paciente. Entonces, toda esta gran introducción, en el fondo, es para decir, entonces, en base a esto, el objetivo de mi laboratorio es intentar entender cómo funcionan estas células STEM. Es decir, cómo en la piel, por ejemplo, os he dicho estas células STEM en la epidermis y otras en el folículo, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo saben estas células cuándo tienen su función espaciotemporal? ¿Cuándo tienen que ir a algún lado? ¿Cuándo se tienen que dividir? ¿Cuándo no se tienen que dividir? O sea, ¿cómo entienden ellas su entorno? Y saber qué función han de realizar. Y sobre todo, durante el cáncer y el envejecimiento, ¿por qué ocurre la pérdida de esta capacidad? Es decir, ¿pierde la célula STEM adulta la capacidad de entender su entorno? Se divide cuando no ha de dividirse, no para de dividirse, no se diferencia nunca. Y en el fondo, ¿cuáles son las causas moleculares de esto? Eso es realmente lo que intentamos entender. Y esto, cuando yo empecé en el laboratorio, mi propio laboratorio en el 2007, para ponernos un poco en perspectiva histórica de cómo, o sea, justo en el 2005 acabábamos de identificar dónde están las células STEM de la piel. En el 2008 se identificaron dónde están las células STEM de las glándulas mamarias. En el 2007 del intestino. Es decir, no es que llevemos 20, 30 años sabiendo dónde están. Primero tenemos que identificarlas y luego podemos empezar a entender cómo funcionan. Con lo cual, algo que sabíamos ya dónde estaban las células STEM, sabíamos que transitaban de un estado de quiescencia y de activación, pero no teníamos ni idea de cómo lo hacen. Y eso es lo que, de una forma de abordaje experimental, dijimos, bueno, pues podemos purificar las células cuando están dormidas, purificarlas cuando están activas y preguntarle a la célula, bueno, ¿tú cómo te identificas? ¿Qué proteínas tienes? ¿Qué proteínas identifican tu estatus de célula STEM activa o célula STEM quiescente, célula STEM dormida? Y bueno, por supuesto, el análisis es muy complejo. Si uno pone, digamos, las funciones que cambian, digamos, a medida que la célula se activa, bueno, pues, por supuesto, proteínas que tienen que ver con la proliferación, la división celular, pues están muy bien representadas. Pero hay un montón de cosas, metabolismo, diferenciación, respuesta al estrés, temas de inmunología, es decir, bueno, es muy complejo. Todo lo que está pasando en una célula STEM desde su estado dormido a su estado activo es muy complejo. Pero lo que nos llamó mucho la atención fueron estos tres genes, estas tres proteínas. Una de ellas denominada BMAL1 y dos de ellas denominadas Period 1 y Period 2, que en el fondo es periodo 1 y periodo 2. Y la razón por la que nos llamaron mucho la atención es porque estas tres proteínas son la base, digamos, la base molecular que nuestras células tienen para tener un reloj biológico. Entonces, ¿qué es un reloj biológico? ¿Qué es un ritmo circadiano? Bueno, yo creo que es algo absolutamente intuitivo. Somos animales circadianos que tenemos actividad durante el día y inactividad durante la noche. Y esto viene definido por la rotación de 24 horas de la Tierra. Pero eso, por supuesto, impone que toda nuestra fisiología esté sujeta a eso, sujeta a esa rotación de 24 horas de la Tierra. Con lo cual, en el fondo, un ritmo circadiano es una oscilación diaria que controla gran parte de nuestra fisiología, la vigilia, el sueño, las secreciones hormonales, actividad, el metabolismo, cuando comemos, cuando no comemos, etc. Ahora, ahora creo que os explicaré mejor a lo que me refiero en que cómo se establece un reloj, Y esto es mediante oscilaciones. Y esto ahora os enseñaré diagramas para decirlo. Pero bueno, lo que quería realmente resaltar es que el ritmo circadiano, al contrario de lo que tendemos a pensar, es que nosotros nos levantamos por la mañana porque vemos la luz. Pero en el fondo eso no es cierto. Nosotros nos despertamos por la mañana porque nuestro reloj interno nos dice que es la mañana. Y uno podría dormir en una habitación sin ninguna ventana y sin ningún mínimo haz de luz entrando en esa habitación e igualmente se despertaría. Porque tiene un reloj interno que le está diciendo, ahora es por la mañana,
y dentro de 12 horas será de noche. Yo creo que eso se ve mucho mejor de forma intuitiva cuando cambiamos de horario. Es decir, si nuestro ritmo circadiano solo respondiese de forma inmediata a la luz, nunca tendríamos jet lag. Si cruzamos el Atlántico y tenemos un cambio horario, pues el organismo entendería, bueno, pues es de noche, pues me duermo. Pero en el fondo todos sabemos que no es así. Tenemos un periodo de adaptación porque nuestro reloj interno nos está diciendo, oye, yo aunque no veo luz, internamente siento que todavía es de día, ¿no? Con lo cual, el reloj no responde, por supuesto, a la luz, pero lo que está haciendo es anticipando. Le está diciendo al organismo, oye, que sepas que dentro de poco va a haber luz, te tienes que empezar a activar. Y por la tarde, que sepas que dentro de poco va a haber noche, empieza a rebajar tu metabolismo y dentro de poco te entrará sueño y al final te quedarás dormido. Entonces, esto lo he añadido hace poco, es decir, ¿cuál es el origen ¿cuál es el origen del reloj? Vaya, ahí se ha caído. Pobre. Sí, si quiere agua, sí, claro. ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, ¿cuál es el origen del reloj? La verdad es que esto todavía es hipotético y probablemente nunca lo sabremos. Pero se piensa que el origen del reloj es prácticamente ligado al origen de la vida en la Tierra. Es decir, y esto proviene de la oscilación circadiana de las bacterias primitivas. Entonces, espero con este diagrama sencillo poder explicaros lo que es. Entonces, pongamos que esta es la superficie del mar y en este mar hay bacterias que tienen que alimentarse. Pero donde más nutrientes hay es en la superficie, porque es donde más energía hay, donde más calor hay, más compuestos se generan y por lo tanto se pueden alimentar. Entonces, estas bacterias para comer van a tener la tendencia a subir y acercarse a la superficie del mar. Pero, ¿qué problema hay ahí? Que en la superficie del mar, precisamente porque hay más calor, porque hay más luz solar, hay más luz ultravioleta. Y la luz ultravioleta es quizás una de las cosas más dañinas que puede haber para una célula, para el material genético de la célula. De ahí que siempre todos digamos que en verano pues nos ponemos protección solar y sabemos que el cáncer de piel está directamente asociado a la luz ultravioleta, a la luz del sol a la que nos exponemos. Entonces, estas bacterias tenían que buscar un equilibrio. Es decir, yo tengo que subir lo suficientemente alto cerca de la superficie para encontrar nutrientes para poder alimentarme, pero tampoco exponerme mucho tiempo a esta luz ultravioleta que puede llegar a ser tan mutagénica que me puede llegar a matar. Entonces, el patrón, digamos, en base a la superficie del mar, si lo mirásemos en una gráfica, las bacterias empezaban alto, bajan cuando hay mucha luz ultravioleta, cuando va bajando la luz ultravioleta suben un poco para coger esos nutrientes, van bajando y subiendo, y ese es el patrón que seguían, digamos, ¿no? Es un patrón, en el fondo, puramente circadiano. ¿Qué ocurrió en algún momento de la evolución? Que es el gran clic, que este comportamiento se convirtió independiente de la luz. Es decir, la bacteria empezó a anticipar cuándo la luz iba a ser máxima y por lo tanto ya empezaba a bajar, empezaba a evitarla. Y eso, por supuesto, le daría una ventaja evolutiva muy grande, porque al irse a anticipar el momento de máximo daño de la luz ultravioleta, está acumulando el mínimo número de mutaciones en su material genético. Bueno, pues esto, aunque parezca mentira de las bacterias longevas, es exactamente lo que tenemos nosotros. Es decir, un gen que es circadiano tiene un patrón de expresión que es oscilatorio. Es decir, por ejemplo, por la mañana los niveles de esta proteína es cuando es más alta y por la noche los niveles de esta proteína es cuando más baja. Y la diferencia de horas entre el pico y el valle son 12 horas. Y creo que eso, a medida que sigamos un poco en la charla, lo entenderemos. Entonces, ¿podemos visualizar en qué fase está el reloj de una célula? Bueno, pues esto lo hacemos, no pretendo que digamos, se entienda al 100%, digamos, lo que esta slide significa, pero era simplemente para ejemplificar que podemos modificar, digamos, genéticamente los ratones para que el reloj
funcione, digamos, como una especie de fluorescencia. Con esto me refiero que cuando el reloj, cuando el gen está en este pico de los niveles más altos, es cuando vemos la célula roja o verde, ¿no? Y cuando el reloj está en la parte más baja, la célula ya no es roja. Entonces podemos distinguir, célula roja está en la fase del pico del reloj, célula no roja no está en la fase del reloj. Y eso nos permite hacer estudios en profundidad de analizar, bueno, qué es lo que está controlando el reloj en cada una de estas células. Entonces, en el fondo, vemos que tenemos células que están en una fase y en otra fase. ¿Qué diferencia hay entre una célula STEM en una fase del reloj y en otra? ¿Qué significa esto para la célula STEM? Y esto sé que puede parecer un poco complejo, pero lo que podemos hacer es purificar la célula STEM en la fase alta del reloj y purificar la célula STEM en la fase baja del reloj. Y podemos preguntarle de nuevo, como hicimos al principio, bueno, ¿qué es lo que te define molecularmente? ¿Cuántas proteínas expresas? ¿Qué tipo de proteínas expresas? Y a qué funciones biológicas se corresponden esas proteínas. Y entonces, aquí es donde resultó muy interesante, porque lo que vimos es que en la fase alta del reloj, toda la maquinaria molecular que esa célula tiene nos diría que esta célula está realmente predispuesta a proliferar, a dividirse. Mientras que cuando la célula está en la fase baja del reloj, nos está diciendo que la célula STEM está predispuesta a mantenerse dormida. Pero claro, esto es, de nuevo, recordar que lo esencial del reloj es que es una anticipación. Es decir, una célula que está en esta fase o en esta fase, es decir, en esta fase diríamos que está predispuesta a dividirse y en esta fase está predispuesta a quedarse dormida. No significa que tenga que estar dormida o quiescente, significa que está predispuesta. Y eso es muy importante porque la predisposición va a ser esencial en base a la necesidad del tejido. Vale. Entonces, ¿qué pasa si perturbamos esto? Y esto lo podemos perturbar de dos formas. Podemos manipular genéticamente los organismos con los que trabajamos, tanto en nuestro modelo que más utilizamos son los ratones de laboratorio, pero también células STEM adultas de la piel humana, que podemos obtener mediante biopsias obtenidas de diferentes hospitales aquí de Barcelona. Y podemos modificar el reloj, tenemos herramientas para poder hacerlo, y decimos, bueno, pues, ¿qué pasa si yo ahora impido que la célula oscile, ¿no? Impido que tenga este ritmo circadiano y siempre la mantengo en la fase baja del reloj? La mantengo de tal forma que siempre estaría, según nuestros datos moleculares, en la fase predispuesta a quedarse dormida, o al revés, la mantengo siempre en la fase que está predispuesta a activarse. ¿Qué consecuencias tiene eso para el tejido? Y resulta, o sea, esto es lo que sería una perturbación del reloj, resulta que tiene consecuencias muy drásticas. Aquí quizás no lo podéis ver bien porque, bueno, hay que ser un entendido, digamos, de los folículos para entenderlo, pero esto quedará bastante más claro aquí. Perdón que salte, efectivamente aquí. Entonces, esto es un corte histológico de piel de un animal de 5 meses, un animal de 12 meses. Veis que no hay diferencias. Esta piel está completamente sana, es una piel que uno lo miraría, es perfecta, no tiene ningún problema y tal. Ahora, esta es la piel de los ratones en los que hemos bloqueado a sus células STEM en la fase en la que estarían predispuestas siempre a quedarse dormidas. Y el tejido tiene cambios que, cuando uno entiende, digamos, de la histología de la piel del ratón, lo que nos está diciendo es que este tejido está envejeciendo muchísimo. Tanto que para ver este tipo de morfología, que yo creo que lo veis aquí mejor, esta acumulación de células rojas, aquí esto es muy fino, aquí la acumulación de células rojas, que son estas que tocamos, las cornificadas, es mucho mayor, el tejido no está apenas proliferando, está teniendo muchos problemas para poder autorrenovarse. La forma en que el tejido está respondiendo a eso es en acumular más estas células que tiene para mantener a toda costa la barrera, porque si pierde esa barrera, el animal al final se acaba muriendo. Para poder observar una piel durante un envejecimiento natural con estas características, tendríamos que esperar a ratones de 2-3 años de edad. Eso, en nuestros términos, sería como decir que una persona, un ratón de 5 meses y una persona de 30 años, digamos, tuviese la piel de una persona de 100 años.
Ese es, digamos, el cambio que estamos viendo. Con lo cual, de nuevo, estamos teniendo esto. Estamos teniendo un envejecimiento claro de la piel, pero es como si os dijese, esta persona aquí tiene 30 años. Pues claramente estaríamos pensando, bueno, pues aquí ha habido un envejecimiento prematuro muy profundo, ¿no? Entonces, la pérdida del reloj biológico en las células STEM contribuye de forma dramática al envejecimiento. Pero en el fondo, esto sigue sin contestarnos a la pregunta de realmente, pero ¿cómo sabe la célula dentro del día, realmente cómo sabe qué hora es? Porque nosotros definimos el día y la noche de una forma muy amplia. Es decir, la noche empieza cuando empieza a oscurecer y mientras estamos dormidos, estamos 10, 12 horas. Pero o el día no es lo mismo para nuestro organismo las 8 de la mañana que las 3 de la tarde. Eso lo sabemos también todos, que no es lo mismo ir a la playa a las 8 de la mañana que a las 3 de la tarde, cuando uno se tiene que estar poniendo crema por todos lados para protegerse, ¿no? Pero claro, seguimos definiendo 8 de la mañana y 3 de la tarde como día. Eso a la célula no le vale, eso sería demasiado inespecífico. Entonces la célula tiene que saber si son las 8 de la mañana o si son de las 3 de la tarde. Y para esto, lo que hicimos es analizar la expresión de todos los genes en la célula que muestran un patrón circadiano. Y aquí simplemente es como un código de color, son un montón de genes que van cambiando el código de color porque en verde es cuando tienen el pico de expresión y en rojo es cuando tienen el valle, ¿no? Entonces esto, mediante la colaboración con bioinformáticos, es un análisis muy complejo, nos permite entender todo el ritmo circadiano molecular de la célula. Y eso es lo que ocurre. Porque si bien os he dicho que el ritmo circadiano en una célula es este patrón tan sencillo, es decir, tenemos un pico por la mañana y un pico por la noche. Pero claro, aquí si dices, bueno, esta mañana, ¿qué significa? 8 de la mañana, 10 de la mañana, 12 de la mañana. ¿Cómo va a distinguir la célula qué hora es? Entonces, lo que ocurre es que el sistema es mucho más inteligente y mucho más complejo. Yo creo que millones de años de evolución lo que han llevado es que el día se divide en muchas oscilaciones. Entonces, por ejemplo, vemos una oscilación que es por la mañana, otra que tiene el pico 5 horas más tarde, otra que tiene el pico 5 horas antes. Si las ponemos las tres juntas, tenemos una oscilación 5 horas, 5 horas. Es decir, de aquí a aquí hay 10 horas de diferencia. Ahora ya sí que la célula tiene muchos más puntos de referencia para saber, estos son las 8 de la mañana, estos son las 12, estos son las 3, a partir de aquí serán las 8, etc. Y esto, yo pongo esto siempre porque me recuerda cuando uno tira una piedra en el agua y tienes oscilaciones sucesivas, pues básicamente eso es lo que ocurre en la célula STEM. Y claro, lo que ocurre es que hay muchísimas proteínas que tienen este patrón, muchísimas proteínas que tienen este patrón y muchísimas proteínas que tienen este patrón. Y esto es lo que os estoy enseñando aquí. Básicamente, es decir, muchas proteínas tienen su pico a las 8 de la mañana, muchas proteínas tienen su pico a las 12 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 8 de la tarde, etc. ¿Y qué significa eso? Aquí lo tenemos. Tenemos picos entre la transición noche-mañana, picos de la transición mañana-mediodía, tarde y tarde-noche. Y luego volveríamos otra vez a noche y mañana, ¿no? Entonces, esto es el día entero. ¿Y qué significa esto, por ejemplo, para una célula STEM de la piel? Pues significa, por ejemplo, durante la transición de la noche a la mañana, estas proteínas que se están expresando aquí, lo que le están diciendo a la célula es, ten cuidado, porque ahora mismo nos vamos a despertar. Y el mayor riesgo con el que te tienes que enfrentar es la luz ultravioleta. Esto va a ser lo más dañino para ti. La luz ultravioleta, de nuevo, todos sabemos que no es buena y la célula tiene que estar protegida. Pues, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que el reloj biológico de la célula está diciendo, protégete de la luz ultravioleta. Y además, mientras estás haciendo eso, nunca te dividas, porque aunque te protejas de la luz ultravioleta, desgraciadamente la luz ultravioleta está ahí y acaba generando mutaciones. Si no fuese así, nunca generaríamos tumores de piel. Entonces, al parar la proliferación, lo que la piel está haciendo es minimizar el riesgo de que si la célula STEM se divide y ya tiene una mutación, le transmita esa mutación a sus dos células hijas, digamos, ¿no? Si seguimos, volvemos a tener la protección de la luz ultravioleta, seguimos durante el día, pero en cambio, aquí ya se empieza a hacer mediodía, tarde, aquí ya la célula no está, el reloj ya no le está diciendo nunca te dividas, está diciendo no, ahora te tienes que empezar a dividir, porque ha habido células que se han perdido. Entonces tienes que preparar a la célula para dividirse. Y una vez que ya es tarde, noche, ahí es cuando ocurre la división celular, ahí es cuando ocurre la activación del metabolismo necesario para esa división celular.
Y curiosamente, claro, divídete, pero todavía no te especialices. Te vas a especializar en esta transición de aquí a aquí. Con lo cual, si veis esto, en el fondo, es un mapa maravilloso de cómo una célula tiene un reloj biológico. La célula no se está dividiendo a cualquier hora del día, no se está especializando a cualquier hora del día. Lo está haciendo cuando lo puede hacer, o al menos es cuando mejor le viene hacerlo. Durante la mañana, protégete de la luz ultravioleta. Durante la noche no es necesario tener proteínas que te protejan de la luz ultravioleta, pues porque no hay luz. Sería un gasto energético innecesario para la célula estar produciendo proteínas que se encargan de proteger contra algo a lo que no te estás exponiendo, ¿no? Digamos. Entonces, simplemente como resumen, la perturbación del reloj de la célula STEM provoca un envejecimiento prematuro. Yo creo que, volviendo a mirar este diagrama, podemos entender por qué. Imaginaos si este reloj empieza a funcionar mal. Si la célula ya no tiene, es decir, ya no sabe realmente cuándo es mañana, mañana mediodía, etc. Entonces, a lo mejor empieza a proliferar justo cuando está más expuesta a luz ultravioleta. Pues se está acumulando un montón de mutaciones. O empieza a proliferar o a dividirse cuando no hay suficiente metabolismo en el cuerpo, cuando todavía no hemos ingerido comida, que al fin y al cabo eso es lo que es, añadirle energía al cuerpo, empieza a dividirse, y la división celular requiere mucha energía, requiere duplicar todo el material de la célula para que las dos hijas tengan el mismo material que la célula madre. Para eso hace falta energía. Si no hay suficiente energía, se van a cometer fallos. Todo eso, a lo largo del tiempo, de forma paulativa, yo creo que explica por qué la pérdida de este mecanismo al final conlleva un envejecimiento del tejido. El tejido pierde la capacidad realmente de autorrenovarse bien. Ahora, una cosa que es muy interesante es que el reloj molecular está perturbado cuando envejecemos. Es decir, cuando nosotros analizamos la calidad del reloj en células STEM de ratones adultos, de ratones envejecidos, e incluso de muestras que tenemos de pacientes, de células de la piel de pacientes ya envejecidos, lo que vemos es que el reloj ya no funciona tan bien. Y aquí tenemos la eterna duda, que todavía no entendemos realmente por qué, si el reloj está perturbado porque el animal ha envejecido, o si el animal ha envejecido porque el reloj está perturbado, ¿no? No sabemos realmente cuál viene antes. Si yo tuviese que decir una hipótesis, pensaría que ambas son reales. Es decir, el reloj se perturba y eso contribuye al envejecimiento, y ese envejecimiento además vuelve a contribuir a la perturbación del reloj. Pero bueno, en esto estamos, tanto en mi laboratorio como en muchísimos laboratorios del mundo, entender cuál viene antes. El reloj o el envejecimiento, y por qué, molecularmente por qué. Y ya para terminar, es decir, afecta esto, hemos estado hablando de envejecimiento, pero también la pérdida de la homeostasis tiene que ver con el cáncer, ¿no? Entonces, afecta la perturbación del reloj al desarrollo del cáncer. Mira, y aquí tenemos observaciones de médicos que son muy interesantes. Por ejemplo, personas que tienen un trabajo que les fuerza a estar con un cambio constante de horario, enfermeras, gente que tiene un cambio de turno, ¿no? Constante, es decir, están constantemente poniendo a su cuerpo bajo jet lag. Desgraciadamente, esta población tiene una incidencia mayor de ciertos tipos de tumores, ¿no? Esto es una observación. Por ejemplo, pacientes que tienen cáncer y a los que se trata con diferentes agentes de quimioterapia, médicos muy observadores se dieron cuenta que, oye, si yo trato a estos pacientes con esta misma droga por la mañana, el tumor responde mucho mejor que si les trato por la tarde. Pero claro, los pacientes vamos al médico cuando el médico nos da cita, no en base a si el tratamiento se tiene que hacer por la mañana o por la tarde. Y esto es un concepto que está emergiendo, que es el concepto de cronoterapia. Es decir, debido a que tenemos un reloj biológico, para muchos fármacos y muchas drogas es mucho más beneficioso tratar a una cierta hora del día que a otra cierta hora del día, ¿no? La célula está más predispuesta a absorber ese compuesto que en otros momentos del día. Pero bueno, ¿afecta la perturbación del reloj al desarrollo del cáncer? Y la respuesta es que sí. El reloj, ya sabéis, como habéis visto, al ser una oscilación lo podemos perturbar de dos maneras. O bien lo podemos mantener siempre en la fase alta,
o siempre en la fase baja. En este caso aquí lo que os estoy enseñando es una perturbación del reloj en la fase baja, es decir, en esa fase en la que las células STEM de la piel siempre estarían predispuestas a quedarse dormidas. Y aquí veis la consecuencia dramática, es decir, este es un modelo de ratón que tenemos en el que le podemos inducir cáncer de piel. Esto sería la cola de un ratón normal y esta es la cola de este ratón. Es decir, este ratón está desarrollando tumores, son tumores de piel que se parecen muchísimo a los tumores de piel que desarrollamos nosotros. Si a este ratón le ponemos sus células STEM en la fase del reloj en las que no se pueden activar, esta es la consecuencia. Es decir, sigue desarrollando tumores. Si comparáis esta cola con esta cola, sigue siendo un poco más gruesa, pero creo que la diferencia es dramática. Es decir, salen muchos menos tumores y los tumores que salen son también mucho más pequeños. Y esto básicamente es la histología que no... Bueno, esto es básicamente confirmando molecularmente lo que estáis viendo claramente directamente a nivel del animal. Entonces, ¿qué es lo que es interesante? La pérdida del reloj, en el fondo, afecta a muchos aspectos del cáncer. Si nosotros intentamos entender qué le pasa a la célula cuando le quitamos su capacidad de tener un reloj robusto de oxidación, vemos que se afectan proteínas que tienen que ver con la proliferación, con el daño al DNA. El daño al DNA es esencial para el cáncer porque es la forma que tiene la célula tumoral de adquirir mutaciones que la convierten en una célula cancerígena. Invasión, que es esencial para la célula tumoral en generar metástasis, que como bien dijo Luciano, al final es realmente lo que desgraciadamente mata a los pacientes con cáncer. No suele ser el tumor primario, suele ser las metástasis, la invasión a diferentes tejidos distantes. Y, por ejemplo, metabolismo de drogas, es decir, muchos genes que se encargan de proteínas que se encargan de metabolizar drogas. Es decir, la capacidad de la célula, si la tratamos con un compuesto, de coger ese compuesto y romperlo, eliminarlo. Es decir, entiende que esto es una cosa rara y lo rompe y lo elimina. Bueno, eso para un paciente con cáncer y para una célula tumoral, la capacidad de eliminar o metabolizar drogas no es nada más, no es otra cosa que la quimioterapia. Es decir, al paciente se le trata con un compuesto que es tóxico y si la célula tumoral está siempre en la fase del reloj capaz de eliminar ese compuesto tóxico, pues es que va a responder poco a esa quimioterapia. Y esa es una de las consecuencias, digamos, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, cosas que estamos intentando analizar es si podemos revertir el reloj de las células tumorales. Y si lo podemos revertir de tal forma que lo podemos poner en la fase del reloj en la cual la célula vuelve a ser sensible a la quimioterapia. Con lo cual, a lo mejor, con la misma quimioterapia podemos obtener, o la idea sería obtener una respuesta mucho mayor de la célula tumoral de morirse, ¿no? ante ese tratamiento quimioterápico. Yo creo que voy a acabar aquí ya, porque os quería contar básicamente por qué yo creo que el tema del cáncer de piel y oral es tan esencial. Y por qué ponemos tanto esfuerzo en analizar el tema del reloj con este tipo de cáncer, y es porque el cáncer escamoso, cuando nosotros hablamos de cáncer de piel, hablamos de cáncer escamoso de piel, no de melanoma. El melanoma es el que más mortalidad tiene asociada, pero el cáncer escamoso es entre el primer y segundo cáncer más diagnosticado en países industrializados. Ahora, afortunadamente, este tipo de cáncer de piel no es muy agresivo. Es desgraciadamente agresivo para pacientes que están inmunosuprimidos. Pero sí que un 5% de los pacientes desarrollan metástasis y estas metástasis son muy agresivas y no tenemos realmente tratamientos para este tipo de cáncer. Ahora, otro tipo de cáncer de piel, realmente no es de piel, pero se asemeja muchísimo al de piel y es un cáncer oral. Es el carcinoma escamoso, esto era SCC, pero en inglés que es squamous cell carcinoma, que es carcinoma escamoso del interior de la boca. Y a pesar de ser muy parecidos, cuando los miramos, los comparamos, resulta que este es el quinto cáncer más diagnosticado en regiones industrializadas, pero es muy metastático. Entonces, la prognosis de pacientes con cáncer oral, el 50% tiende a desarrollar metástasis entre los 7 y 10 meses del diagnóstico de la lesión original. Y en algunos de los casos, no todos por supuesto, pero de este porcentaje de pacientes que desarrollan metástasis, la prognosis no es buena.
Y no tenemos, además, tratamientos eficaces para este tipo de cáncer. Seguimos utilizando la quimioterapia de hace 20, 30 años. ¿Por qué esto es importante? Porque la buena noticia, digamos, es que si miramos la mortalidad estimada en base a los datos que tenemos ahora durante los próximos 20 años de todos los tipos de cáncer en regiones industrializadas, esto va a bajar entre casi un 20%, lo cual yo creo que es muy buenas noticias, ¿eh? Para algunos casos, por ejemplo el cáncer de mama, cuya bajada de mortalidad ya ha sido espectacular en estos últimos 20 años. Es decir, más o menos hace 20, 30 años estamos hablando que casi el 80% de las pacientes con cáncer de mama morían, cuando ahora el 80 o más % de las pacientes con cáncer de mama sobreviven perfectamente. Bueno, pues eso incluso va a aumentar. Es decir, la mortalidad se espera que baje. Incluso cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, etc. Pero si nos fijamos hay dos tipos de cáncer cuya, desgraciadamente, mortalidad se espera que vaya a incrementar de forma drástica. Uno de ellos es el cáncer hepatocelular, el cáncer de hígado, y otro el carcinoma oral del cual os acabo de hablar. Entonces yo creo que entender realmente cómo las bases moleculares de cómo una pérdida de reloj puede contribuir a la respuesta de esos tumores a quimioterapia o no, bueno, pues ojalá en algún momento esto nos pueda servir para que pacientes con este tipo de tumor puedan tener un cierto beneficio. Y bueno, esto lo voy a saltar porque normalmente hablo más de lo que... Bueno, ya paso básicamente a las conclusiones, es decir, bueno, pues espero haber sido lo suficientemente claro para decir que el reloj biológico en el fondo es esencial. Yo creo que todos lo sabemos. Todos sabemos que somos animales circadianos y que tenemos actividades diferentes, pero bueno, la clave es entender a nivel celular cómo cada célula sabe qué maquinaria utiliza para saber qué hora del día es y qué es la función que tengo que realizar. Entonces, es esencial para la función espaciotemporal de las células STEM. Y lo que hace realmente, al fin y al cabo, el reloj es asegurar que estas células realicen la función adecuada en el momento adecuado. ¿Qué pasa cuando este mecanismo se pierde? Pues que las células STEM a lo mejor siguen realizando la función adecuada, pero no en el momento adecuado, y eso conlleva fallos. Con lo tal, la perturbación del reloj, y no sabemos realmente cuáles son las causas, pero sabemos que el reloj se perturba, la perturbación del reloj produce envejecimiento. Y además puede predisponer al tejido al desarrollo de tumores, con lo cual las consecuencias sobre el mantenimiento del tejido son muy importantes. Y ya para terminar, todo esto que yo cuento, que queda muy bien, parece que lo he hecho yo, pero yo en el fondo, ahora ya, al menos desde que tengo mi laboratorio, ya no cojo una pipeta y tú tampoco. Y eso realmente es la gente del laboratorio que hace todo esto. Entonces, como veis, es un laboratorio pequeño, pero muy dinámico y muy activo, y estamos en este centro maravilloso. Aquí estamos viendo hacia el centro, si lo estuviésemos mirando hacia el otro lado, tendríamos una vista maravillosa de la playa de Barcelona, y bueno, pues es algo que yo creo que todos los que vivimos aquí en Barcelona tenemos que sentirnos orgullosos, de tener un centro, el Parc de Recerca, dentro del cual el Centro de Regulación Genómica forma parte. También me gustaría agradecer ICREA. Yo creo que esto es una de las iniciativas pro investigación más importantes y más sensatas que se han hecho en los últimos años, que ha permitido que muchos de nosotros estemos aquí trabajando en el fondo. Y, por supuesto, como no, a todas las agencias, aparte de vuestros impuestos, a todas las agencias que hacen posible esto, que hacen posible esta investigación y que, bueno, ojalá puedan tener un beneficio, ¿no?, social y económico también en el corto y a largo plazo. Y con eso, pues gracias por vuestra atención. Uy. Hay tiempo por unas cuantas preguntas. Por favor. ¿Cómo es que experimentáis con ratones cuando los ratones tienen muchos hábitos nocturnos que diurnos? Sí, es una buena pregunta. Sí. Es diferente a las personas. Sí, efectivamente. Los ratones, al menos los ratones con los que nosotros trabajamos en el laboratorio, tienen hábitos nocturnos. Es decir, tienen su ritmo circadiano es exactamente al revés que el nuestro.
Ellos tienen su fase de actividad durante la noche y la fase de dormido, digamos, ¿no? Durante el día. Quizás eso en ratones salvajes no es tanto así, pero bueno, al final nosotros hacemos nuestros experimentos con los ratones de laboratorio. Sorprendentemente, los ratones, aunque están en la fase inactiva durante el día, siguen teniendo protección a la luz ultravioleta. Y ahí es difícil saber si esto es una cosa ancestral, es decir, es un mecanismo que se ha mantenido ancestral cuando a lo mejor no todos los ratones eran siempre nocturnos, o que bueno, puede tener una fase de inactividad durante el día, pero también puede ser que salga de su, ¿no? de su nicho, digamos, al tener que buscar comida y, por supuesto... Ahora, en el fondo, la verdad, la luz ultravioleta en un animal como el ratón no es tan importante, ¿eh? Porque tienen bueno, es como tienen una chaqueta, básicamente, de pelo, que algo que nosotros no. Con lo cual, el tema de la luz ultravioleta para nosotros es muy esencial. Para el ratón tiene que ver mucho más con cuándo proliferar, cuándo no proliferar, cuándo activar su metabolismo, etcétera, ¿no? Sí, sí. El ultravioleta es un tanto residual en el ratón. Buenas noches. Primero, felicitarle. Y segunda, me vienen a la cabeza preguntas. O sea, tampoco sé qué. ¿El reloj biológico de unos señores de Groenlandia o otro de Marruecos será diferente? Sí que es diferente. Y eso, a pesar de lo que he dicho, que nuestro reloj es autónomo, y de tal forma es autónomo que si ahora usted y yo nos fuésemos a Nueva York, pues durante 2 o 3 días estaríamos un poco groggy y tal, pero al final nuestro reloj se adaptaría a las nuevas condiciones de luz. Bueno, por supuesto el reloj, a pesar de ser autónomo, responde a la luz. Y en países nórdicos, bueno, pues las horas de luz son diferentes. Probablemente bueno, el mundo del reloj biológico es inmenso, ¿no? Toda la investigación que hay. Por ejemplo, con todo lo que el impacto que tiene sobre la actividad cerebral, digamos, ¿no? de las personas. Es decir, y con eso su posible relación con estados de depresión, ¿no? La falta de luz. Eso es algo que todos también, de nuevo, sabemos que nos afecta, ¿no? de alguna forma. Ciertos países nórdicos tienen, por ejemplo, una tasa de suicidio muy alta. Y hay bastante investigación intentando ver si hay una relación es decir, la secreción de hormonas. Al fin y al cabo, nosotros nos sentimos bien porque nuestro cerebro nos está diciendo que nos sintamos bien. Esto proviene de una secreción de hormonas y cuando nos sentimos mal o con ansiedad es porque nuestro cerebro nos está diciendo estás en un momento de ansiedad. Eso también está sujeto a un ritmo de nuevo fisiológico. La falta continua de luz o estar constantemente de día, ¿no? Probablemente conlleva que el ritmo circadiano de una persona en Finlandia no sea el mismo que una persona en Tánger. Claro. Ahora, estudios así hechos a nivel son muy difíciles, ¿eh? Porque claro, habría que coger muchísimos, ¿cómo se dice? Mucha gente que tendría que venir al laboratorio, ¿no? de esos países para poder analizarlo. Pero bueno, es una pregunta muy interesante. Sí. Si me permite, otra pregunta. Se dice que cuando te haces mayor, o toda la vida, si llevas una vida sana, que es lo que es sana, sería discutible, bueno, no es discutible, entonces quiere decir que con esto mimamos el reloj biológico y se envejecemos menos. Yo creo que sí. No, pero creo. O sea, no tengo ninguna prueba ¿no? del laboratorio, pero precisamente, por ejemplo, uno de los proyectos que estamos haciendo en el laboratorio ahora, que lo está haciendo esta chica de aquí, Guiomar, es analizar, por ejemplo, una parte de lo que podría considerar uno llevar una vida sana es llevar una dieta sana, ¿no? No beber, tal, comer bien, verduras, tal, ¿no? Pues eso lo podemos hacer con los ratones. Le podemos dar una dieta que llamamos una dieta hipocalórica, ¿no? Y también podemos darle a un ratón dieta
hipercalórica que llamamos dieta fast food, como si comiesen todos los días en el McDonald's, básicamente, ¿no? Y lo que está analizando Guiomar es precisamente el impacto que tiene eso sobre el reloj. Nosotros sabemos que el animal que ha envejecido tiene el reloj que no le funciona bien. Ahora, si ese animal de la misma edad, de 2 años de edad, que sería más o menos como una persona de 80, 85 años de edad, si ese animal se ha mantenido con una dieta sana, ¿qué le pasa a su reloj? Yo creo que sí. Que sí que va a haber una unión, porque el reloj está tan unido, digamos, a lo que es el metabolismo del cuerpo, ¿no? A lo que ingerimos. Yo creo que sí, pero bueno, desgraciadamente no te puedo decir, ¿no? Probablemente también tiene que ver con el tema de la vigilia. Yo creo que todos sabemos que a medida que nos hacemos mayores, envejecemos, nuestros hábitos de dormir cambian. Hay gente que a medida que va alcanzando una cierta edad se despierta mucho antes o tarda muchísimo más en dormirse. Eso en el fondo lo único que es que su ritmo circadiano claramente está siendo modificado, ¿no? Probablemente un hábito saludable, ¿no? de vida pueda mantener, ¿no? El ejercicio, tal. Muchas gracias. Sí, gracias. Si en el ciclo de la célula CEM, si se inventara algún sistema para que estuviera siempre en un término medio, que no tuviera los picos, una cosa muy siempre intermedia, puede que viviéramos menos, pero más fuertes y más sanos, ¿no? Sin someterla a los picos de actividad y dormida. Un estadio medio siempre. ¿Qué pasaría con el organismo? La verdad es que es una pregunta complicada. Precisamente cuando decimos que el reloj está perturbado durante el envejecimiento, no la forma, nosotros lo hemos perturbado porque lo podemos controlar genéticamente, es decir, yo lo quiero mantener siempre en el pico o siempre en la parte baja, ¿no? Pero así no es como está perturbado el reloj durante el envejecimiento. Así es como está perturbado el reloj en el cáncer, que es diferente. Pero durante el envejecimiento precisamente lo que ocurre es lo que acabas de decir. O sea, se vuelve la diferencia entre el pico y el valle se vuelve mucho menor. Entonces la oscilación sigue estando ahí, pero ya es más difícil de determinar claras diferencias entre pico y valle, ¿no? Digamos, de la expresión. Y yo creo que eso, en el fondo, si lo ponemos en términos matemáticos, lo que hace es acercar un ritmo, un patrón, claro, algo que se parece más al ruido. Sí, no sé cómo explicarlo bien. O sea, una cosa que tiene el ruido en términos matemáticos es algo que oscila de forma como aleatoria, ¿no? Mientras el patrón oscilatorio de circadiano está muy claramente definido. Ese ruido lo que hace es que, nuestra hipótesis, y creo que al menos lo que vemos con nuestros modelos experimentales, es que impide definir bien o de una forma robusta qué es lo que tiene que hacer la célula en cada momento. Con lo cual yo creo que no creo que nos permitiría vivir mejor. Si acaso yo creo que la mejor forma probablemente es incluso robustecer más el reloj, es decir, que la diferencia entre el pico y el valle sea incluso mayor, para que quede clarísimamente que durante la mañana mi piel se tiene que estar protegida de la luz ultravioleta y no dividirse. ¿No sería demasiado esfuerzo someterla a un trabajo fuerte? No, era mi idea por si estar así en intermedio, no trabajar demasiado. Sí, efectivamente. Yo personalmente a lo que más me gustaría aspirar es, por ejemplo, en un tejido envejecido o en un tejido con cáncer, es al menos restablecerlo a su nivel normal. Y yo creo que si lo restableces a un nivel normal, ya de por sí eso sería una mejoría, porque bueno, el tejido estará de nuevo, volverá a tener el tipo de mecanismo que le protege de daños, cuando la piel de una persona de 10 años es que funciona a la perfección. Es que realmente hace todo perfectamente cuando lo tiene que hacer. Y en el caso ya, a partir del adulto, en mi caso, mi piel ya no funciona tan bien como la piel de un niño de 10 años. Y además lo podemos ver, incluso cuando nuestros hijos, los que tengamos aquí hijos cuando sean pequeños, tal, es que las heridas se les cierran en nada. Mientras que a medida que nos vamos haciendo mayores, pues cada vez tarda más una herida en cerrarse. Todo eso se debe básicamente a que
todo el sistema ha perdido robustez, ¿no? Gracias. Perdona. Sí. No, una pregunta. ¿Hay algún estudio que vincule, digamos, el envejecimiento en relación a la altitud? Igual me voy mucho de tema y ahora igual me dices que eso es mera hipótesis, pero estaba pensando en teoría de la relatividad, Einstein, tiempo. La paradoja de los gemelos, ¿no? Que se supone que un gemelo que no viviera, digamos, en la Tierra envejecería mucho más lentamente que uno que permaneciera, ¿no? Pregunto si hay... Lo de la altitud lo había pensado más bien sobre todo en términos de la cantidad de luz que puede recibir. Pues seguro, yo creo que viene un poco a la pregunta, ¿no?, anterior, sí, que probablemente la cantidad de luz, probablemente no, por supuesto incide en la robustez del ritmo circadiano. Yo creo que todavía no... esto, si se me permite volver, digamos, a una cosa tan sencilla como cuando os pongo esto. Este patrón que puede resultar, al fin y al cabo dices, bueno, pues en el fondo debe ser bastante sencillo, ¿no?, que se establezca un patrón así. No sabría decirte cuántos laboratorios de bioinformáticos y matemáticos sacan modelos para poder realmente explicar cómo 5 o 6 proteínas son capaces de establecer esto. Yo creo, pues la pregunta que hace, estamos todavía años luz para utilizar años luz de poder realmente contestar ese tipo de preguntas. Todavía estamos un poco en la infancia, es decir, ahora por fin sabemos que tenemos genes que son así, a ver ahora cómo entendemos cómo ocurre. Imagínate, esto es así solamente teniendo una oscilación. Imagínate ya entender cómo tienes esto. Eso, vamos, o sea, yo lo observo y sé que está ahí y lo puedo analizar. Ahora, entender cómo ocurre, a qué es lo que es para volverse así. Para los próximos muchos años de investigación. Sí, mi pregunta sería, ¿se tendría suficiente autoridad para a día de hoy, por ejemplo, un partido político llevar en su programa abolir los turnos de noche porque está comprobadísimo que afecta a la salud? Bueno, yo creo que eso se puede equilibrar o monitorizar. Es decir, ya sé que he dicho antes que la incidencia de ciertos tipos de tumores en trabajadores que tienen que estar constantemente modificando, ¿no?, enfermeras, médicos, ¿no?, que son esenciales para nuestra sociedad y bueno, tienen que trabajar por la noche. Sí, pero perdona, se podría hacer que trabajaran de noche, igual que se van de verbena, no sé, 3 o 4 veces al año, ¿no? No. A lo que me refiero es que ya sé que he dicho que esos pacientes tienen más incidencia de tumores. Ahora, en ningún caso quise decir que eso está comprobado que se deba a un cambio del ritmo circadiano o porque ahí tienen un cambio constante de su ritmo de noche y de día. Hacer correlaciones es muy complicado. Es decir, uno también puede pensar que a lo mejor una persona que trabaja por la noche al final tiene una dieta menos saludable. Para hacer un estudio y una correlación hay que hacerlo de una forma muy cuidadosa y quizás yo no he sido cuidadoso. A lo mejor parece que ha quedado claro decir si una persona tiene turno de noche porque tiene un cambio de ritmo circadiano va a desarrollar más tumores. Nada más lejos de la realidad. Ahora lo que sí está claro es que yo creo que por el simple bienestar de esa persona, bueno, regularlo, no tenerla constantemente cambiándole su ritmo circadiano. Por ejemplo, otra gente que tiene este tipo de problema son los pilotos.
los pilotos por su propio trabajo están constantemente cambiando de franja horaria y es que es inevitable. Entonces lo que hay que hacer es regular que un piloto no esté cambiando su franja horaria 17 veces a lo largo de un mismo mes, ¿no? O de forma constante, ¿no? Digamos. Pero bueno, es complejo eso. Sí. ¿Y sería viable educar a la población en notar cuáles son las señales que te envía el organismo de que estás alterando el reloj biológico para ir corrigiendo? Porque, bueno, por ejemplo, yo en mí mismo noto, bueno, cuando empiezo a tener sueño y cansancio, bueno, pues hay cantidad de gente que se toma café y tal para aguantar, ¿no? Pues lo lógico sería, no lo fuerces, ¿no? Claro. Luego, por ejemplo, yo una cosa que noto, que a veces yo mismo me sorprendo, y ahora ya con la experiencia que tengo digo, mira, ya ha bajado la temperatura. ¿Por qué? Porque se me abre el apetito. Efectivamente, es que la temperatura, o sea, hay tres factores que sincronizan nuestro reloj. La luz, la comida, es decir, no comemos a todas horas, ¿eh? Y eso tiene una razón de ser. Y uno quizás debería, desde mi punto de vista, escuchar mucho más cuando su cuerpo le pide comer, más que comer en base a las horas que nosotros como sociedad nos hemos impuesto de comer. Es decir, yo no sé vosotros, pero a mí, por ejemplo, más o menos a las 11:30 de la mañana tengo hambre. Pero yo creo 11:30, 12 de la mañana. Creo que yo y prácticamente toda la población. Es cierto que alguna gente toma una especie de almuerzo y tal, pero en muchos países del mundo esa es la hora de la comida. Yo creo que seguir el patrón que tu propio cuerpo te está diciendo cuando tienes hambre, eso es seguir tu reloj biológico. Por supuesto que no creo que sea bueno tomarse un par de cafés a las 11 de la noche, cuando normalmente lo que tu cuerpo te está pidiendo a esa hora es dormir, ¿no? Cuanto más contribuyamos, yo creo, a mantener un reloj robusto, bueno, es difícil. Lo que yo puedo decir es que no mantener el reloj robusto contribuye a un mayor envejecimiento. Todavía no hemos encontrado una fórmula de mantener el reloj de forma robusta en animales que han envejecido. Eso es precisamente lo que estamos intentando hacer, por ejemplo, lo que he contestado antes, con una buena dieta. Mantener siempre una buena dieta. Mantener siempre las pautas de actividad del animal mucho más controladas, ¿no? Es decir, en vez de, por ejemplo, nosotros tenemos una cosa por comodidad en el laboratorio, que en la jaula le ponemos la comida al ratón y lo llamamos comer ad libitum, ¿no? En el latín de comer cuando el ratón quiera. La comida siempre está ahí y si él quiere va, come y si no quiere no come. Bueno, eso probablemente para un ratón no es lo correcto. Cuando un ratón salvaje va a tener siempre la comida ahí. Tiene que salir a por ella, moverse, buscarla, tal, a ciertas horas. Si eso lo mantenemos también o lo recreamos en el laboratorio, yo creo que también contribuirá a mantener un mejor reloj biológico del ratón. Es decir, darle de comer cuando realmente el ratón lo necesita. Porque todos sabemos que también si siempre tienes comida ahí, bueno, pues picas y el ratón hace exactamente lo mismo. Y al final pues tienes problemas de obesidad y tal, y todo eso incide, digamos, en la pérdida de la robustez del reloj, ¿no? Pero sí. Hay una graduación, ¿habéis llegado a una gradación de factores más agresores al reloj? Como puede ser, por ejemplo, el sueño, o puede ser el pasar hambre, aunque tengo entendido que hay estudios que en dietas hipocalóricas se vive longevidad, más. hay longevidad, efectivamente, sí. Pero bueno, eso, lo de la dieta hipocalórica y la longevidad, a pesar de que ha habido un par de artículos, ¿no?, este año que lo han publicados en Nature, que lo han llamado un poco en cuestión, yo sí que creo que tiene un beneficio. Los datos están ahí. A lo mejor lo que es decir, una cosa es decir, la dieta hipocalórica va a incrementar la longevidad. Probablemente eso en primates y en nosotros no es cierto. Es decir, no por tener una dieta hipocalórica voy a vivir 130 años, no. Pero a lo mejor los años que viva, los viva mejor. Es decir, es un envejecimiento más saludable, digamos, ¿no? Ahora, eso probablemente tiene que ver mucho con el nivel oxidativo de la célula. Cuanto más energía tú le añadas a una célula, para la célula, para consumir esa energía,
hay un proceso pues, que requiere más oxígeno, y ese más oxígeno, el oxígeno al final, a pesar de que es esencial para nosotros, es dañino, genera unos compuestos derivados del oxígeno que son muy reactivos y que eso contribuye a la degradación de las proteínas, y eso al final, a lo largo de mucho tiempo, puede contribuir al envejecimiento. Probablemente al mantener una dieta hipocalórica lo que estamos haciendo es rebajar, ¿no?, ese riesgo, pero no se sabe muy bien realmente por qué la dieta hipocalórica incrementa la calidad de vida y en algunos organismos aumenta de forma significativa la longevidad. Molecularmente no se entiende, se sabe que está ahí, pero... Bueno, la última, el caso de la gente que vive en el Cáucaso, que viven tantos años, ¿se encuentra explicación? No tengo ni idea si eso tiene que ver, no sé, a ver, sería interesante analizarlo, claro, sería interesante analizarlo, estudios de este tipo son muy difíciles, es decir, yo tendría que buscar a gente que estaría dispuesta a donarme un trozo de su piel, diferentes zonas del mundo con diferentes edades, y permitirme analizar su ritmo circadiano. Es decir, es muy complicado, ¿no? Y aparte tendría que pedirle muestras a esa persona, varias biopsias a lo largo del mismo día. Es decir, bueno, son cosas que no son fáciles de entender. De ahí que como investigadores pues utilizamos modelos. Utilizamos el modelo del ratón y utilizamos aquello que más cercano, digamos, tenemos, ¿no? Pero vamos, esas preguntas serían, claro, interesantísimas, claro. Sí, seguro, la dieta yo creo que la dieta tiene mucho que ver. Si me invitáis el próximo año espero tener los las novedades, ¿no?, para lo de la dieta, sí, a ver, ojalá me haya salido ya algo. Comprometido casi, Pues yo encantado. Se'ns està fent una mica tard, hi ha una última pregunta, algú vol dir alguna altra cosa? Jo, más que preguntar, contesto a lo que el señor ha dicho. En la industria química, que yo soy químico trabajado, o sea, se trabaja día y noche porque los procesos son muy largos, o en batch son de 20 horas o en continuo. Claro. Toda la industria es así, hay que trabajar de noche. Lo que está es muy regulado. ¿Cuándo, cómo y por qué se cambia de turno? Claro. O sea, hay unos mínimos periodos que están marcados por ley, y el personal que voluntariamente, y se ponen de acuerdo, yo noche porque estudio o yo tengo familia, se favorece, la empresa tiene obligación de acordar primero la máxima homogeneidad posible. Pero si no hay regulado por ley en toda la Comunidad Europea unos periodos mínimos de estar en cada turno. Claro, pero es que si no la industria se pararía. Claro, no, es que aparte tampoco se le puede pedir a una persona que se tire de 8 días, ¿no?, seguidos, efectivamente, ¿no? Claro. ¿La ley qué base científica tiene para haber establecido esto? No, bueno, eso habría que claro. Que los cambios de horario perjudican, entonces se alarga al máximo posible sin cambiar de turno. Pero esos señores del Parlamento, ¿qué base científica tienen para haber establecido estos horarios? ¿Y qué fuerza tiene la empresa? No, bueno, lo óptimo en este caso sería decir, precisamente poder tener un estudio a gran escala, tendría que ser un estudio muy a gran escala, digamos, de nivel de sociedad entera, y un estudio epidemiológico en el fondo. Y bueno, si los resultados son claros, por supuesto, se puede intentar hacer lobbying, digamos, ¿no?, para que esto se cambie. Esto de todas maneras ocurre. Yo creo que, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro trabajo gente que se encarga de que nuestras sillas sean correctas para que no nos duela la espalda. Es decir, y eso, pues porque con el tiempo se ha verificado que eso es, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, también podria ser lògic que se planteara hacer 5 turnos al dia, no? Perdoneu, però que estem monopolitzant el debat amb una cosa molt concreta. Si voleu, després continuem, però vull donar l'última paraula. No? Es que hay alguien que dice que el cáncer es provocado por un virus. Ajá. Entonces, ¿han encontrado ustedes el virus o es que las células se portan de mal manera? Bueno, eso... Vamos a ver... hay tantos cánceres es muy general, es decir, un carcinoma escamoso oral, lo único que tiene que ver con un cáncer de mama es que es una proliferación incontrolada de las células del tejido. Aparte de eso, poco tienen que ver. Es
porque cada cáncer en el fondo es decir, hay tantos tipos de cáncer, ¿sabes? Cada uno es una enfermedad diferente, ¿no? Digo esto porque es cierto que hay ciertos tipos de cáncer en los que una infección, por ejemplo con el virus del herpes, incrementan, ¿no? la propensión, ¿no? La probabilidad de que esa persona pueda generar un tumor, pero siempre es incrementar o pueda, es decir, no por tener la infección se genera cáncer. Ahora, esos son, que yo sepa, no sé si un par de casos de cáncer. Todos los demás no tienen nada que ver con un virus, pero el virus del herpes, y por eso ahora a las chicas de menos de 15 años se les vacuna para el virus del herpes, porque precisamente es el virus que está asociado, ¿no? al desarrollo del cáncer de cérvix. Probablemente todavía se necesita un poco más de estudio. Probablemente el cáncer oral, es el que se está hablando, la principal causa del cáncer oral es dieta, consumo muy continuo y alto de alcohol y, por supuesto, el tabaquismo. Pero en un porcentaje significativo de pacientes, los médicos están observando que muchos pacientes son positivos para el herpes virus. Con lo cual puede ser, pero todavía es muy pronto para decirlo, pero en todos los demás casos no hay ninguna relación. Bueno, jo crec que ho anem deixant aquí. Volia agrair, per suposat, als ponents que hagin estat aquí. Avui volia agrair als dos companys de viatge en aquest cicle, a part de l'Institut de Cultura, que som nosaltres qui ho promovem. Doncs tenim la col·laboració de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, del qual el dimecres passat vam tenir un investigador, i del Centre de Regulació Genòmica, i per això ells estan aquí. També volia recordar que la coordinació d'aquest cicle corre a càrrec de Paca Siller i de Xavier Pujol. I finalment, demà passat tenim la darrera que va de trastorns alimentaris associats a la genètica i als factors ambientals, i tindrem una ponent anglesa, Janet Treasure, una eminència en aquest tema. No patiu perquè hi haurà traducció simultània, vull dir que serà en anglès, però podreu escoltar-la en català, no hi haurà cap problema. Moltes gràcies per haver vingut, moltes gràcies a vosaltres, gràcies a los dos per la interessant xerrada.